En apenas 72 horas, Oriente Medio ha pasado de una tensión contenida a estar literalmente al borde de una guerra total. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a analizar esta escalada vertiginosa que tiene al mundo en vilo, clave por clave. Fijaos en esta cronología porque la velocidad de los acontecimientos es fundamental. El 28 de febrero, unos bombardeos coordinados sacuden Teherán. Solo un día después, Irán responde afirmando que ha golpeado un portaaviones de Estados Unidos. Y para el 1 de marzo, la noticia bomba. Se confirma la muerte del líder supremo iraní. 3 días, 3 actos que lo cambiaron absolutamente todo en el tablero geopolítico. Todo empezó en el mar. Ahí fue donde saltó la primera chispa, con una confrontación directa que amenazaba con arrastrar a la mayor potencia naval del mundo a un conflicto abierto. Y para que entendamos la magnitud de esto, tenemos que saber de qué hablamos cuando mencionamos al USS Abraham Lincoln. No es un barco cualquiera, ni mucho menos. Es una auténtica ciudad flotante, una fortaleza que proyecta el poder militar de Estados Unidos allá donde va. Y claro, casi al instante empezó la otra guerra, la de la información. Por un lado, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguraba haber acertado de pleno con 4 misiles. Por el otro, el Pentágono lo negaba en rotundo, diciendo que era falso. 2 relatos totalmente opuestos sobre un mismo hecho. La verdad, en medio de la niebla de la guerra. La respuesta desde Washington no se hizo esperar y fue directa y contundente. El presidente Trump usó las redes sociales para lanzar una advertencia muy clara, prometiendo una fuerza nunca antes vista. El mensaje era meridiano. La tensión verbal escalaba al mismo ritmo que la militar. Y aquí llegamos a un punto clave, la razón por la que esto nos afecta a todos, vivamos donde vivamos. Hablamos del Estrecho de Hormuz, justo la zona del conflicto. Por ese cuello de botella pasa nada más y nada menos que el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Un conflicto ahí puede paralizar la economía global. Así de simple. Como era de esperar, el conflicto no se quedó en el mar. El fuego saltó del agua a tierra firme, y lo hizo de la peor manera posible, con una guerra de ataques y contraataques aéreos que tuvo un coste humano terrible. La reacción de Irán fue contundente y mortífera. Este mapa lo dice todo. Muestra la cruda realidad de su respuesta. Una lluvia de misiles balísticos apuntando directamente a ciudades israelíes. Un ataque sin precedentes que llevaba la guerra directamente a la población civil. Las consecuencias para la población civil fueron, por supuesto, brutales. Las cifras son frías, pero detrás hay historias. 9 fallecidos en un edificio de viviendas cerca de Jerusalén. Derrumbes en Beit Shemesh, más de 20 heridos en Tel Aviv. El pánico se apoderó de las calles. La contraofensiva de Estados Unidos e Israel fue sencillamente abrumadora. Fijaos en el mapa. No fue un ataque aislado, ni mucho menos. Fue una operación a gran escala, golpeando infraestructuras militares y centros de poder en 24 provincias iraníes, desde la capital Teherán hasta ciudades clave como Isfahán. Del lado iraní, las cifras que llegaron también fueron devastadoras. La Media Luna Roja iraní habló de 200 muertos. Y aquí viene el dato más duro. Más de 100 de ellos, según Teherán, en una escuela del sur del país. Un hecho que Irán no tardó en calificar de crimen de guerra. Y cuando parecía que la situación no podía escalar más, llegó el verdadero terremoto político. Un golpe directo a la cúpula del régimen iraní que lo cambió todo. El líder supremo ha muerto. Así, con esta frase, tan corta como impactante, la televisión estatal iraní lo confirmaba. Ali Khamenei, el hombre que había gobernado el país con mano de hierro desde 1989, había muerto en el bombardeo de su residencia. Y la reacción en la Casa Blanca fue, digamos que de todo menos de luto. El presidente Trump lo celebró abiertamente. Para él no se trataba de una escalada, sino de un momento de liberación para el pueblo de Irán. El poder no puede quedar vacío, ¿verdad? Pues en Irán se llenó rapidísimo con una figura muy particular, un triunvirato de emergencia. Imaginen la escena. Un presidente moderado, un jefe del poder judicial de la línea más dura y un clérigo conservador, todos obligados a gobernar juntos. Una alianza como poco inestable. La gran pregunta es, ¿cuánto puede durar algo así? ¿Y el resto del mundo qué decía? Pues de todo. La comunidad internacional se rompió claramente en 3 bloques. La mitad de los actores clave, con la ONU y China a la cabeza, pedían una desescalada urgente. Otro 30%, como Canadá o Australia, apoyaban sin fisuras la acción de Estados Unidos e Israel. Y el resto, pues, profundamente dividido. Claro, una crisis de esta magnitud no se queda solo en el campo de batalla. Las ondas expansivas llegaron, y muy rápido, a la economía de todo el planeta. En los mercados, como siempre pasa en estas situaciones, hubo ganadores y perdedores muy claros. El dinero es miedoso, así que huyó del riesgo. ¿Y a dónde fue? Pues a los sectores que se benefician de la inestabilidad, energía y defensa.
por las nubes. ¿Quiénes perdieron? Aerolíneas, turismo, logística, los más expuestos. Este efecto dominó se vio perfectamente en 3 pasos. Paso 1, el petróleo se dispara. Lógico. El miedo a que no haya suficiente suministro lo impulsa. Paso 2, las tecnológicas, que necesitan un mundo estable para prosperar, caen. Y paso 3, las criptomonedas, el activo especulativo por excelencia, se desploman. Y esto no es teoría, tiene nombres y apellidos. Empresas energéticas como Repsol vieron subir sus acciones. Las de defensa, como Indra, fueron un auténtico cohete, más de un 20% de subida. En el otro lado, grupos de aerolíneas como IAG en caída libre. Y el oro, claro, el refugio de toda la vida, para arriba. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Con un liderazgo totalmente nuevo y frágil en Irán, con una economía global que tiembla, ¿acabamos de entrar en una nueva era? ¿Una de conflicto casi permanente en Oriente Medio? El futuro, ahora mismo, es una enorme incógnita.